Una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Es miércoles y como todos los miércoles tenemos la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre es un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles más desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, desde hace días he traído en la cabeza justamente toda esta cuestión del feminicidio de Valeria Márquez, esta influencer, y justamente conforme han pasado los días, una pensaría que ya no estaría disponible en las plataformas el video del infortunado en vivo que transmitió su asesinato. Pero sigue, y infortunadamente siguen desmenuzando desde la especulación que si era buchona, qué tantas cirugías se hizo, cómo era antes de sus cirugías. Bueno, incluso en YouTube me topé un canal que no sigo, pero que iban a contactar a su alma para descifrar quién la había matado. Entonces, han lucrado creadores de contenido, ciertos medios de comunicación con este feminicidio y se le ha dado un tratamiento indigno al manejo de la información, porque tenemos que recordar que era una persona. No tengo que decir que era la hija de alguien para que usted se pueda empatizar, pero sí, en efecto, era la hija de alguien, la hermana de otra persona, tenía vínculos, tenía sueños, tenía metas en la vida. Infortunadamente, todo lo que vemos en redes es la repetición del video infortunado, toda esta especulación. Siguen resurgiendo videos antiguos, incluso vimos que hace días se transmitió un en vivo desde su cuenta de TikTok y era un video pasado, pero entonces esto nos deja entender que alguien tuvo acceso a su cuenta cuando se supone que desde la cadena de custodia tienen que tener todavía su celular. Entonces, pues son situaciones que nos dejan pensando el tratamiento que se le da y el manejo que se le da a la información en cuanto a las víctimas. Se supone que desde el 2022 contamos con la ley Ingrid, porque sigue ese video apareciendo en redes. Pero justamente estuve leyendo a Rita Segato, a Mariana Limón Rugerio y a Esther Pineda, porque justamente tenemos que abordar, porque es una problemática que nos involucra a todos. Y es que justamente se sigue responsabilizando a Valeria de su feminicidio, que si por sus vínculos amorosos, que por si a lo que se dedicaba o por cómo lucía. Y entonces siguen reproduciendo esta violencia mediática, pero ¿dónde hay justicia? Porque la justicia en este caso sería devolver las cosas al estado que guardaban antes. Nada nos va a traer de regreso a Valeria, pero justamente estoy aquí para abordar cómo hay esta espectacularización de los feminicidios. Y es que recordemos que la tasa de impunidad de los feminicidios supera el 95% y solo el 2% de los feminicidios concluye en sentencia, cuando en México el 46% de los feminicidios no se tipifican como tal. Y entonces Rita Segato se refería que hay que ver cuántas veces se mata a la misma mujer bajo las cámaras de televisión. Y justamente ella se refiere a todas estas repeticiones, a todos estos análisis, a cómo se desmenuza el video, a todos los análisis que han realizado de la supuesta vida en redes que tenía Valeria. Y estos detalles justamente nos orillan a pensar que la gente no tiene ninguna conciencia sobre cómo incluso la gente puede imitar, puede reproducir estos hechos. ¿Por qué? Porque la noticia infortunadamente vende, y más con esa mediaticidad se vuelve mercancía y no se puede evitar. ¿Por qué? Porque pierden audiencia. Pero hoy en día el desafío para los medios de comunicación y para los creadores de contenido radica, según Rita Segato, en informar sin espectacularizar. ¿Por qué? Porque se debe revisar correctamente cómo la violencia feminicida se informa a la población. Hoy en día los feminicidios siguen estando obviamente entre el espectáculo, entre la impunidad, pero también entre el oportunismo político.
Debemos de tratar cada caso con la dignidad, rigor e indignación que merece. ¿Por qué? Porque infortunadamente nosotros también tenemos que denunciar estas prácticas nocivas, estas negligencias que justamente se fomentan y se repiten desde medios de comunicación. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Aterrizándolo. Estamos en nuestra cuenta de X, de Instagram, de Facebook, dejar de repetir, de compartir el video del en vivo donde infortunadamente la asesinan. Yo sé que a veces el morbo nos gana, ¿no? Pero tenemos que dejar de compartir esto. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho, lo peligroso de la internet justamente es que no tiene fronteras. ¿Cómo paras un video viral? Si ya lo compartieron, si ya lo guardaron, si ya hicieron screenshot, ¿no? Entonces, obviamente estamos percibiendo hoy en día coberturas mediáticas que son deshumanizantes y que persigue la prensa hoy en día y justamente los creadores de contenido. Conseguir las exclusivas lacerantes, las filtraciones dramáticas, declaraciones desgarradoras de familia y amistades. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que debido a estas filtraciones indebidas, en el 2022 fue cuando se aprueba la ley Ingrid. Y justamente para castigarlas, ¿por qué? Porque el estar difundiendo este material, estos contenidos, estas filtraciones, entorpecen el proceso y pueden favorecer al perpetrador. Ahora, Esther Pineda, que es socióloga y autora de Cultura Feminicida, subraya la gran responsabilidad de los medios de reproducción de la violencia machista. ¿Por qué? Porque justamente son los agentes principales de socialización. Y entonces la cultura feminicida hoy se ejerce desde la prensa. ¿Por qué? Porque orilla a que las víctimas sean consideradas y vistas como las responsables, las culpables de su propia muerte. Y entonces, infortunadamente, ¿qué hacen? Al investigar desde el morbo, se persigue, se busca con ahínco cada detalle mínimo y justamente cualquier práctica que permita justificar la violencia que vivió esta mujer, pero responsabilizándola, ¿no? Se van, en el caso de Valeria, a cada transmisión que compartió, a cada video, cómo era su vida antes. Incluso miré que referían todas las operaciones que se había realizado, deshumanizando a esta mujer como si fuera mera mercancía. Y entonces, ¿qué pasa? Que siguen justificando, se sigue hurgando en su vida personal, en sus descuidos, en sus omisiones, en sus redes sociales, para favorecer justamente que se haya dado el feminicidio. Justamente Esther Pineda también refería que este tratamiento informativo genera condiciones para que se construya este imaginario sobre la víctima y se cuestione su integridad personal. Infortunadamente, es un último acto de violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque empiezan a mancillar su nombre y a empañar el recuerdo de los dolientes. ¿Por qué? Porque le empiezan a desprestigiar para justificar su muerte. Leía también justamente en el Washington Post que otra parte crucial del problema somos nosotros, la audiencia, los espectadores. ¿Por qué? Porque consumimos, porque estamos compartiendo estas filtraciones, estas entrevistas, estos pedacitos, fragmentos de videos y contenidos que abonan justamente a la espectacularización de los feminicidios. Y entonces se vuelve una instrumentalización y una indignación a modo. ¿Por qué? Porque desde la excusa de, ay, vemos con mucha indignación y exigimos justicia, seguimos compartiendo estos videos y siguen llegando a más gente y no lo podemos parar. Hoy en día el amarillismo, la exposición de las víctimas, el escrutinio público, justamente a responsabilizarlas y a la revictimización de las familias, contribuye a naturalizar la violencia contra mujeres y niñas y a que se dé justamente esta fomentación del feminicidio. La ONU y México Evalúa ha referido en múltiples ocasiones que no se cuentan con datos precisos, con diagnósticos actuales, con datos confiables y homologados para entender cómo ha evolucionado la dinámica de la violencia contra la mujer. Y entonces, sin esto, las políticas públicas se tornan meramente improvisaciones que no están basadas en evidencia, por lo que su eficacia va a ser limitada. Mucha de esta espectacularización contra la mujer, obviamente, se sustenta en el morbo. ¿Por qué? Aquí es importante precisar que nosotros como audiencia, como consumidores, tenemos una gran responsabilidad en esta problemática. Tenemos que tener presente que es la vida de una mujer que ya no está, que no es una mercancía. Y me despido justamente con este mensaje de Mariana Limón Rugerio, que refiere: es momento que la sociedad
gobernantes, medios de comunicación, tengamos claro que hay una crisis con problemas de fondo sin resolver. Frente a esta tenemos la responsabilidad colectiva de sentir indignación, respetando la dignidad de las víctimas. Si no lo mantenemos así, seguiremos reproduciendo dinámicas nocivas en las que habrá más show que justicia. Y con eso me despido hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel. Me quedaba pensando, quienes son referentes en redes sociales, en medios de comunicación, muchas veces son, como bien lo decías, desmenuzados a través del morbo. Me parece que la dignidad de esas personas solamente les pertenece a esas personas. Es correcto. Y es que hemos visto incluso cuentas que hacen espiritismo, sesiones de espiritismo, que intentan contactar al alma de Valeria para investigar y te quedas pensando, bueno, ¿no piensan en sus familias? Se rompió la vida de una familia, no te quiebran esas situaciones, no ven más allá más que en monetizar, porque todo eso en YouTube genera ingresos. Entonces, al final recordar que son personas, fueron personas y existe la dignidad póstuma. Entonces, obviamente, pues sí, tener presente siempre eso, ¿no? Muchas gracias, como siempre, Isabel. Vamos a hacer un corto y volvemos con más.